Como sabéis, toda forma de unidad humana es simplemente superficial y lo vemos en todas las esferas, desde las grandes alianzas internacionales que sabéis que funcionan en función de los intereses comunes, hasta las más pequeñas sociedades como pueda ser el matrimonio. Habrá unidad mientras cada parte obtenga lo que busca, pero cuando una de las partes, como digo, deja de encontrar lo que busca, la unidad se acaba inmediatamente. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel cuando accedió al trono el rey Roboam y la mayoría de las tribus no se sentía representada. Y ya sabéis que dijeron, ¿no? Israel, cada uno a su tienda. Este hombre no va a defender nuestros intereses o los intereses de todos, ¿no? Es importante entonces para entender por qué es así, por qué la unidad es solo aparente y superficial, que entendamos cuál es la raíz del problema. Y la raíz del problema ya sabemos que está dentro de cada uno de nosotros, que llevamos la división en el corazón y que, como dice el apóstol Pablo, cada uno busca lo suyo propio. Es el mal que el pecado produce en nosotros. Ahora, como iglesia pasa lo mismo. Sabéis que hay diferentes instituciones que proclaman ser la única iglesia verdadera. Y no es que no hagan esfuerzos ecuménicos por aglutinar a otras iglesias, solo que lo hacen bajo el lema de que todos bajo nuestro paraguas, ¿verdad? Vamos a estar unidos, pero todos bajo nuestro paraguas. Gracias a Dios, la unidad de la iglesia no depende de nosotros. No depende de los hombres ni de instituciones humanas. ¿De quién depende? Pues así como la salvación pertenece al Señor, la auténtica unidad de la Iglesia es obra de Dios, porque están unidos en Cristo todos aquellos que han puesto en Él su confianza y que de esa manera han sido salvados de sus pecados. Y esa es una unidad, como digo, ajena a los hombres, una unidad que promueve y sostiene Dios mismo, a veces en contra de nuestra experiencia, ¿verdad? Paradójicamente. Vamos a meditar acerca de este tema de la unidad con el texto que tenemos para hoy en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Si os acordáis, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la gracia y vimos cómo la gracia no es, como algunos hacen, un juego de palabras para acabar diciendo que es capacitante para que el hombre se salve por sus obras, ¿os acordáis, no? Esto equivale a travestir la gracia, a utilizar la misma palabra y cambiar el significado. No, la gracia es la obra por medio de la cual Dios salva a pecadores sin ningún mérito por parte de estos. Y de alguna manera el apóstol sigue enlazando ideas, como sabéis, a él le gusta enlazar ideas, y va a mostrar cómo él ha sido el artífice de la salvación, tanto de judíos como de gentiles. Pero quizá para comenzar resaltando esa idea de gracia, comienza por hablar de la salvación de los que estaban más lejos, de los que parecía más improbable, ¿verdad?, que llegasen a la salvación, de nosotros, los gentiles. Y así comienza diciendo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, que erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, y empieza a contar cuáles eran nuestras circunstancias y nuestra situación en aquel tiempo, ¿no? Ahora, os propongo como bosquejo, para el pasaje que vamos a estudiar hoy, la siguiente división. En primer lugar, en los versículos 11 y 12, se nos va a dar una descripción de la humanidad dividida entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque aunque a día de hoy esta división no nos diga mucho, quizás hoy en día sería más una división política, ¿no?, o una división social, económica, pero en aquel tiempo era la gran división que dividía al mundo, los judíos por un lado y los gentiles por otro. En segundo lugar, vamos a ver una alabanza de la obra de reconciliación llevada a cabo por Cristo, en los versículos 13 al 18. Y finalmente vamos a ver el resultado tangible de esa paz, que es la Iglesia en crecimiento. Pero eso no será en este estudio, sino en el siguiente, versículos 19
al 22. Entonces vamos a comenzar por considerar esto, el pasado de los gentiles. Dice el texto, los gentiles en cuanto a la carne. ¿Qué pensáis que significa esto de los gentiles en cuanto a la carne? ¿De qué otra manera se puede ser gentil? ¿Siempre que la Biblia habla de gentiles se refiere a lo mismo? ¿No? ¿Qué matices encontramos? ¿Pueden ser los que no eran judíos de nacimiento? En un primer momento, o en primera instancia, la palabra gentiles se refiere a todos aquellos que por origen o por nacimiento no son judíos. Pertenecen a cualquier otra nación, pero no al pueblo judío. Y ese es el uso básico y esencial que la Escritura da al término gentiles. Pero no el único. Gentiles también se puede referir, si me acompañáis al Evangelio de Mateo, capítulo 18, vemos que ahí la palabra es usada en un sentido espiritual, no racial, no étnico. Dice en Mateo 18, versículo 12, estoy en Mateo 18, 12, no, pues me he equivocado de texto, es más adelante, en el 17, Mateo 18, 17. Está hablando de cómo tenemos que tratarnos entre nosotros cuando hay pecado, cuando alguien peca, y después de dar varias instrucciones, dice que cuando el que ha pecado no reconoce su pecado ni oye a la iglesia, dice, versículo 17, segunda parte, tenlo por gentil y publicano. Y veis que ahí el término gentil equivale o tiene un sentido espiritual más que étnico, ¿no? Así que estos son los dos sentidos en los que en la Escritura encontramos la palabra gentil. Y para que no quede duda, Pablo dice los gentiles en cuanto a la carne, es decir, todos aquellos que no son judíos por nacimiento. Ahora, nos dice en cuanto a ellos que éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Y sabéis que detrás de este nombre hay un desprecio, ¿no? El pueblo judío, que era receptor de la promesa originalmente por medio de Abraham, aunque Abraham no era judío, y que había recibido el pacto de la circuncisión, se consideraban a sí mismos el pueblo de Dios en exclusiva. Y todos los que no pertenecían a este pueblo y estaban bajo este pacto eran despreciados, ¿no? Eran llamados incircuncisos. Y incircunciso equivalía a decir no solamente no judío, sino de lo peor de este mundo, ¿no? Idólatra, pagano al máximo nivel, era un término utilizado peyorativamente, de manera despectiva. Ahora, ¿cuál era el problema con esto? Pues ya sabéis que el problema es que muchos judíos, la mayoría de los judíos de hecho, estaban circuncidados en la carne, pero no en el corazón, ni tampoco en los labios, ni tampoco en sus oídos, como nos enseñan los profetas, ¿no? Por tanto, estaban despreciando a otras personas estando exactamente en la misma situación que ellas. Pero de eso hablaremos un poco después, ¿no? Ahora, entonces, lo que se dice aquí sencillamente es que éramos la incircuncisión. ¿Por qué? Porque, como dicen más adelante, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y lejos del pacto y de las promesas, ¿no? La circuncisión, como sabéis, era una señal externa. Era un corte en la piel, en el prepucio, que señalaba de esa manera a los varones de Abraham en adelante como pertenecientes al pueblo de Dios. Pero lo importante, si os fijáis, Pablo está aquí dejando ver, dejando caer, que esta distinción era una distinción externa, una distinción que hacían los judíos basados en su circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Lo veis? Entonces, como digo, esta distinción externa en realidad no diferencia a las personas. ¿Por qué? Porque puedes tener la señal externa del pacto y no tenerla en el corazón. Y al contrario, puedes no tener la señal externa del pacto y sí tenerla en el corazón. Esto tiene nuestra aplicación a día de hoy con el bautismo, ¿verdad? Y lo sabemos bien. Puedes haber sido bautizado como una señal externa de tu adhesión al pueblo del pacto, de tu pertenencia al pueblo del pacto, pero no haber conocido personalmente al Señor Jesucristo. Incluso de adulto, habiendo sido bautizado de adulto. ¿Cuántas personas me dicen, pues me he bautizado de adulto 3 o 4 veces, pero ahora me doy cuenta de que ahora conozco al Señor? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la señal externa en la carne sin la realidad interna no sirve de nada.
Pero, sin embargo, para el pueblo judío, esta señal externa servía como base para una distinción por medio de la cual despreciaban, como digo, a los gentiles. Y continúa la descripción en el versículo 12 y dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Y cuántas veces en este capítulo, en lo que queda de capítulo 2 y en el capítulo 1, el apóstol ha indicado que nuestra posición, según el plan eterno de Dios, es en Cristo? Pero antes estábamos sin Cristo. Lo que nos hace herederos de la bendición no es el linaje, no es una señal externa. Lo que nos hace herederos de Dios y de su bendición es estar en Cristo. Y es la obra que vimos que el Señor se ha propuesto llevar a cabo en el capítulo 1. William Hendrickson comenta, como un añadido a esta parte: Pablo no pudo haber significado que antes de su conversión Cristo no se hubiera preocupado de los gentiles, puesto que el apóstol había indicado claramente que aquellos a quienes escribía eran parte del número de los elegidos desde la eternidad. Lo que quiere significar es que antes de su conversión, esta unidad en Cristo todavía no había llegado en aspecto alguno a ser una experiencia personal. Es decir, una cosa es ser de Cristo desde la eternidad y otra es llegar por experiencia al conocimiento personal de Cristo. Y a eso se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Que aunque los efesios estaban escogidos desde la eternidad, en otro tiempo no tenían esa experiencia del perdón y de la adopción de Dios en Cristo. Dice también que vivían alejados de la ciudadanía de Israel, y sobre esto hay distintas interpretaciones, ¿no? Se puede ver de Israel como nación, porque Israel como nación recibió unos pactos y una promesa, o se puede ver del Israel espiritual. En cualquier caso no cambia mucho la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque los gentiles estaban alejados, vivían lejos de esto. Mirad lo que dice el Salmo 25, versículo 14, de lo que es estar en pacto con Dios. Dice el Salmo 25, versículo 14: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Fijaos que el pacto del Señor al final consiste en una comunión íntima con Él. Consiste, expresado varias veces a lo largo del Antiguo Testamento, en que Él sea el Dios de su pueblo y ellos, los redimidos, aquellos que lo conocen íntimamente, sean su pueblo, ¿no? Sean su Israel al final. Es interesante porque cuando vemos esta expresión también lleva a confusión a muchas personas. Mirad, dice: alejados de la ciudadanía de Israel y, ajenos a los pactos de la promesa. Y habla de pactos como si hubiese muchos, ¿lo ves? Hay personas, de hecho, que lo entienden así, como si hubiese muchos pactos. Sin embargo, entendemos que hay un único pacto en la Biblia, el pacto de gracia, que es reafirmado muchas veces. Continuamente, a través de las Escrituras, veremos que se habla de pactos, pero no se refiere a pactos diferentes, no se refiere a pactos estancos e interdependientes unos de otros, no. Se refiere a reafirmaciones del mismo pacto de gracia que Dios hizo con nuestros padres, nada más expulsarlos del Edén, del mismo pacto de gracia que Dios hizo con Abraham, y prometiendo en su simiente cómo serían benditas en él todas las naciones, ¿no? Es el mismo pacto que se repite con Moisés, que se repite con David, y que, como digo, es reafirmado muchas veces en la Escritura. De hecho, tenéis que ver que aunque la palabra pactos está en plural, la palabra promesa está en singular, porque todas esas reafirmaciones del mismo pacto apuntan a una única y sola promesa, que es el nacimiento de Cristo y la salvación por medio de él, para todas las naciones. ¿Os acordáis que el Señor le dice a Abraham: sal de tu casa y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, etc.? Y luego dice: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No habla de un único pueblo, no habla de un pacto especial para el pueblo judío y de otros pactos diferentes para los gentiles. No, en la simiente, Cristo, la promesa, habrá bendición para todas las familias. Este es el único pacto de gracia que se nos revela a lo largo de las Escrituras. Y dice a continuación lo que para mí es la frase más significativa y profunda de toda esta descripción que hace de nosotros antes de estar en Cristo. Dice que vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y claro, alguien puede decir: pero bueno, ¿los gentiles no tienen dioses? Claro que tienen dioses, multitud. Tienen multitud de dioses, pero sabemos, a la luz de las Escrituras, que ninguno de ellos es verdadero. Todos son ídolos,
falsas composiciones mentales acerca de la deidad, que los seres humanos son prolijos en hacer, ¿no? Por eso dice sin Dios, porque el Dios verdadero es uno y los gentiles no estábamos en el Dios verdadero. Y dice también sin esperanza. Y otra vez los gentiles pueden decir, bueno, pero teníamos nuestra esperanza, teníamos nuestras esperanzas, sí, esperanzas terrenales. Pero ¿qué había más allá de esta vida? ¿Cuál era la esperanza de aquellos que estaban sin Cristo, que estaban sin Dios en el mundo? Pues era la esperanza de disfrutar el aquí y el ahora. Algo parecido a lo que nos encontramos en el libro de Eclesiastés en su primera parte, ¿verdad? Goza bajo el cielo de todos los días que te sean dados, porque esa es tu parte. Y eso es lo que parece la vida para muchas personas, ¿no? La posibilidad de disfrutar aquí y ahora lo más que puedas. Pero qué angustia es esto. Qué angustia es ver que tu vida es una carrera desenfrenada por acumular experiencias, por gozar deleites y ver cómo los días se pasan como el agua se escapa entre los dedos. Y que finalmente lo que llega es la vejez, la pérdida de facultades y un abismo detrás de la muerte. Así es como viven los gentiles, todos aquellos que no conocen a Dios, es decir, la palabra gentiles en el término espiritual, y que no tienen en Cristo su esperanza. Tratando de aprovechar esta vida al máximo y viendo cómo la cuenta atrás y la sombra alargada de la muerte está sobre ellos, cada vez más cerca. Pero otra vez tenemos ese contraste en el versículo 13, pero ahora, otro de esos grandes peros de las Escrituras que nos señalan a Cristo, ¿no? Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fijaos que aunque nosotros estábamos lejos, Dios estaba cerca de nosotros. Esto es algo conmovedor. Pensar que cuando yo vivía en mi ignorancia, ofendiendo a Dios cada día, con mi vida y con mis pensamientos, Él estaba cerca. ¿Os acordáis ese discurso que el apóstol Pablo da en el Areópago, que encontramos en Hechos capítulo 17? Y cómo el apóstol anima a sus oyentes a buscar al Señor, a buscar su voluntad, con estas palabras, su voluntad de salvación, diciendo que Dios, versículo 26, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Nos damos cuenta de que la realidad entre la humanidad y Dios no es tanto que Dios se haya alejado de la humanidad, sino que la humanidad se ha alejado de Dios. Y Dios viene a nuestro encuentro. Dios, en la persona de Cristo Jesús, viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Y dice después que Él es nuestra paz. Está hablando de Cristo Jesús, por supuesto. Él es nuestra paz. Y es interesante también notar el siguiente detalle. Después, en el versículo siguiente, dice que Cristo nos salvó haciendo la paz. Pero primero dice, antes de que hace la paz, es la paz. ¿Veis la diferencia? Antes de su obra de paz, Él mismo es la paz. Me acordaba de esa profecía de Isaías capítulo 9, donde a Cristo se le llama el príncipe de paz. Él en su persona representa la paz de Dios para el hombre. Dijo el Señor Jesucristo que no había venido, que había venido a traer paz, ¿no? Que había venido a traer paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Que había venido a establecer una paz que solamente era posible por medio de Él como mediador de parte de Dios. Y después habla de la obra, porque por supuesto Él es la persona que va a traer la paz, pero esa paz se lleva a cabo por medio de una obra, que después va a detallar, ¿no? Ahora, antes de ver con detalle esa obra, nos damos cuenta del resultado. Dice que derribó la pared intermedia de separación. Y recordad que estamos hablando de esa gran división del mundo antiguo, de la humanidad, en dos grupos, judíos y gentiles. Por eso muchos ven en esta expresión derribando la pared intermedia de separación a ese muro que separaba el templo y que limitaba el acceso de toda persona y decía, de aquí en adelante solo puedes pasar si eres judío. Y había un cartel en ese muro que decía, si eres gentil y a pesar de todo penetras en el templo, vas a morir bajo tu propia responsabilidad. O sea,
Fijaos qué enemistad, fijaos qué amenazador. ¿Os acordáis del tumulto tremendo que se formó cuando corrió el rumor de que el apóstol Pablo había introducido un gentil en el templo? Esto es lo que desencadena en el libro de los Hechos su arresto y posterior viaje a Roma, ¿no? Donde cuando escribe esta carta está encarcelado la primera vez, porque apeló a César. Ahora, esta es la enemistad de la que estamos hablando. Los judíos eran incompatibles con los gentiles, es decir, ellos se consideraban los receptores del culto, de las promesas, de todas estas cosas que vamos a ver, y ninguna persona ajena a este pueblo y a este pacto podía tener parte, podía tomar parte. Y claro, lo que tenía un significado y un simbolismo espiritual, ellos lo interpretaban literalmente, ¿verdad? Y lo llevaban a sus máximas consecuencias en su vida cotidiana. Para un judío relacionarse con un gentil era lo peor que podía hacer y estaba prohibido salvo en casos de extrema necesidad, ¿no? Si era para hacer negocios y prestar dinero, entonces sí, estaba bien. Y sacar intereses. Pero para cualquier otra relación, pues era algo impensable, ¿no? Esta era la pared intermedia, que podía hacer alusión metafórica a ese muro de separación dentro del templo, ¿no? Pero dice que él, fijaos, la expresión derribando la pared intermedia de separación, conectado a lo anterior, Él es nuestra paz. Es decir, Él es nuestra paz, así para los judíos como para los gentiles. Por medio de Cristo Jesús, los judíos y los gentiles podemos decir verdaderamente que tenemos paz con Dios. ¿Y cuál es el resultado? Si de verdad tenemos paz con Dios, tenemos paz entre nosotros. Se tiene que derribar la pared intermedia. Se tienen que acabar las distinciones humanas y las exclusiones. Porque como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego. Todos son uno en Cristo. Ahora, ¿qué implicación tremenda es esta? Esta es la implicación que vemos en otras partes de la palabra en cuanto a la ley, ¿no? Cuando por medio de Cristo el hombre tiene verdadera paz con Dios, necesariamente, añadidamente, si me permitís la expresión, tiene que tener paz con aquellos que están en paz con Dios. No puede seguir sosteniendo las diferencias. No puede seguir sosteniendo las enemistades que antes de estar en Cristo mantenía o sostenía. Y después hablaremos en el coloquio de eso porque tiene muchas aplicaciones, como podéis imaginar, ¿no? Ahora, esto es algo que a los judíos les costó muchísimo asimilar. Hay multitud de textos en el Nuevo Testamento que cuentan cómo lo que esto significó para los judíos, ¿no? Que Dios acepta a los gentiles y que los acepta como iguales. Pero esto es tremendo, ¿no? Era algo que les fue realmente un sapo, como dice el profesor Hutter, que tendremos próximamente, un sapo duro de tragar, ¿no? He seleccionado un par de textos, el primero en Hechos capítulo 10, que es esa visión del lienzo que el Señor da al apóstol Pedro para llevarlo a la casa de un gentil para que predique el Evangelio. ¿Os acordáis? ¿Cómo se llama el gentil? Cornelio. Eso es. Entonces, por medio de esa visión, Dios muestra a Pedro que lo que él ha llamado puro, no lo llame impuro. Entonces se encamina con los siervos a casa de Cornelio y allí llega y predica el Evangelio. Y vamos a la conclusión, versículo 43. Estas son las últimas palabras de Pedro a los que le estaban oyendo. Y dice, de Cristo, dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren, todos, dice, recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren. ¿Y qué pasa a continuación? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, porque habían creído en Cristo Jesús. Pero todos los que estaban oyendo el discurso eran como Cornelio, gentiles. Y mirad la reacción de los que habían venido con Pedro y estaban allí como testigos. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Me voy agachando cada vez más. Os digo, hermanos, si aquellos hombres hubiesen oído hablar a un perro, no se habrían asombrado tanto como viendo lo que estaba pasando aquí.
Fijaos hasta el punto de lo que os quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor estaba mostrando, evidenciando claramente que la misma promesa que era para ellos, que la misma salvación que ellos como nación se podían apropiar, que el mismo sello, el don del Espíritu Santo derramado de parte de Dios sobre los que creen que ellos habían recibido, venía también sobre los gentiles. Dios no hacía distinción entre judío y gentil, los recibía igualmente a todos por la fe. Y esto para los judíos fue un problemón. En Hechos capítulo 15, un poquito más adelante, se tiene que celebrar un concilio. ¿Por qué? Porque los gentiles están creyendo en masa, se están aferrando a la promesa de Dios. Judíos creen pocos, pero gentiles creen multitudes. Y claro, llegan los fieles de la circuncisión, Hechos capítulo 15, versículo 5, y dicen: algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Claro, ¿habían creído en qué? ¿En qué habían creído estos? ¿En que la salvación es por gracia indistintamente para todos los que creen? A nosotros en el siglo XXI y en nuestra sociedad nos cuesta mucho comprender, como digo, lo que para un judío esta obra de Dios, este movimiento de Dios de salvación universal estaba significando. Era algo asombroso, era algo que los dejaba atónitos y perplejos. Pero os digo, a día de hoy, en cada nación, en cada sociedad, en cada cultura, es un desafío para todos nosotros. Es un desafío quizá para nosotros como payos creer que Dios salva a gitanos. Es un desafío para los dominicanos creer que Dios ama a los haitianos. Es un desafío para los chilenos que ama a los argentinos. Bueno, para todos, que ame a los argentinos. Para todos los latinos. Está ahí mi gran amigo argentino, al que amo en el Señor. Todas las sociedades tienen problemas, tienen divisiones raciales, étnicas. En Estados Unidos, sabéis, ¿no? Negros y blancos. Que los negros son seres humanos con igualdad de derechos delante de Dios. Que Dios los recibe exactamente igual, pues claro. Claro, entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, Dios no hace distinción. Dios se agrada en todo lugar del que le teme e invoca su nombre y se acerca a él por medio de Cristo. Es más, Dios no hace diferencia tampoco en cuanto a clases de pecadores. Quizás nosotros podemos pensar que Dios salva a pecadores, pero hombre, a pecadores moderados. ¿Pero Dios salva a pederastas? ¿Dios recibe a pederastas arrepentidos? ¿Dios recibe a genocidas si se arrepienten? Ya he mencionado otras veces el caso de Manasés, aquel rey, hijo de un hombre piadoso, que parece que el lema de su vida fue pecar y ofender a Dios de todas las maneras posibles. Y de verdad os digo que creo que no se dejó ninguna. Es decir, exploró todos los caminos de la maldad y todas las maneras de vivir una vida impía, atentando contra Dios y contra sus mandamientos. Y al final de sus días es llevado en cautiverio, puesto en el cepo, y en esa humillación clama a Dios humillado y Dios lo perdona. Yo recuerdo la primera vez que leí la Biblia, la primera vez que leí ese pasaje, me lo estaba viendo venir. Digo, no puede ser. Lo va a perdonar. Y lo perdona. Porque Dios no hace acepción de personas. Cuando hay un pecador arrepentido, cuando ve un corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Y lo que parece una locura es una gran noticia para todos nosotros pecadores, que hemos ofendido de muchas veces y de muchas maneras a Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios recibe en Cristo. Él derriba las paredes intermedias de separación que los hombres levantamos. Él acaba con nuestras enemistades culturales, étnicas y raciales, también de género. En Cristo y en su obra de paz, Él establece la paz para toda clase de hombres con Dios y entre toda clase de hombres. De hecho, no va a haber paz en el mundo hasta que Cristo reine y verdaderamente termine con todas esas distinciones que nosotros, como digo, levantamos continuamente y establecemos, ¿no? Ahora, fijaos, Él ha hecho entonces de los dos pueblos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre. Y esto responde a una pregunta que también para muchos sigue presente, ¿no? ¿Cuántos pueblos tiene Dios? ¿Cuántos pueblos tiene Dios? ¿Uno? ¿Sí? Dios tiene
tiene un pueblo. ¿Cuál? El pueblo de Cristo, los que han confiado en Cristo. Todos aquellos, sean de donde sean, no importa su origen, que han puesto su confianza en Cristo. Y cuando algunos siguen diciendo, no, pero Dios tiene su pueblo, Israel. No, Israel es una nación que está donde está y que ha sido constituida, establecida, reconocida desde cierto momento, pero el pueblo de Dios son los que se acercan a Dios por medio de Cristo. Son aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo, que a su tiempo los llamó y que los ha llevado a poner su confianza en Cristo. Este es el pueblo de Dios y no hay otro. No hay otro pueblo de Dios. Por tanto, no hay otras promesas de bendición, no hay otros herederos del reino de Dios que los que han confiado en Cristo. Perdón. Él ha hecho de ambos, judíos y todos los gentiles, un solo pueblo. Él ha recibido en Cristo, o ha bendecido en la simiente de Abraham, a todas las familias de la tierra, a todos aquellos que estaban en su plan y en su mente desde antes de la fundación del mundo. Y ese es el pueblo de Dios. Que sigue habiendo personas que tienen que llegar a la fe y ser parte del pueblo de Dios de entre los judíos, por supuesto, como de entre todos los gentiles. Por eso el Señor no ha vuelto todavía, porque todavía el número de los suyos no ha sido completado. Pero ese pueblo suyo está compuesto, como digo, por todas estas personas. Y dice los que están lejos, o los que estábamos lejos y los que están cerca. Igual, de la misma manera. Tanto judíos como gentiles estaban igual de perdidos. Tanto judíos como gentiles, independientemente de su posición o cercanía a esos pactos o a esa reafirmación del único pacto y de la promesa, necesitaban arrepentirse y creer en Cristo para ser parte de su pueblo. Pero es verdad y hay que sostener que hay una diferencia entre los que estábamos lejos y los que estaban cerca. ¿Por qué? Porque ser judío tenía algunas ventajas, lo reconoce el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos 9, mirad, vamos a leerlo. Este texto no se lo he dado a Edén, pero lo podéis buscar. ¿Tiene alguna ventaja nacer en la nación judía? En la antigüedad sobre todo, porque hoy en día creo que las cosas no son así, pero dice en el versículo 4, está hablando Pablo de sus parientes, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Para los judíos, todas estas cosas que aquí se describen, la gloria del templo, la Shekinah, la adopción como nación escogida entre todas las del mundo, el pacto que Dios establece con Abraham, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, todas estas eran cosas conocidas, eran cosas cercanas, formaban parte de su propia cultura, habían sido educados en ellas. ¿Es esto una ventaja? Pues claro que lo es, comparable a la de nuestros hijos, que nacen en la fe, que nacen en familias que son creyentes y que desde pequeños vienen al culto y escuchan la palabra de Dios. ¿No es eso ninguna ventaja? Es una gran ventaja que desde pequeños la palabra de Dios sea sembrada en ellos, que desde pequeños sepan que hay un Dios que ha amado este mundo y que tiene planes de bien, de salvación para todos los que confían en Él. Claro que es una ventaja, pero cuidado, el hecho de estar cerca no significa estar en Cristo. ¿Veis la diferencia? Una vez estaba hablando, después de una predicación, con alguien de la iglesia, que ya no está entre nosotros, y me dijo que le extrañaba que estuviese llamando a los jóvenes de nuestra iglesia al arrepentimiento. Yo estaba llamando a todos al arrepentimiento, no a los jóvenes solo, pero que le extrañó especialmente, le chocó, que estuviese llamando a los jóvenes al arrepentimiento. Y me dijo, su razonamiento fue, porque son hijos del pacto. Tarde o temprano van a estar en Cristo. Claro, pero van a estar en Cristo si se arrepienten y ponen en Él su confianza. Esto no es un automatismo. Esto no es la garantía de que porque han nacido en una familia creyente ya tienen asegurado un lugar. Tienen que arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo como todos nosotros. Estar cerca de Cristo, que las cosas, que el Evangelio, la palabra de Dios te sea cercano, te sea familiar porque lo has oído desde pequeño, no implica que estés en Cristo. Estar en Cristo implica ejercer una fe personal, acudir a Él con tus pecados, confesarlos
sin justificarte y esperar por completo en su gracia. Por tanto, ¿estar cerca es una ventaja? Sí, pero no es estar en Cristo. Ahora, como digo, nadie es salvo por proximidad, sino por acudir a Cristo y entregarse a Él. Pero al mismo tiempo esto nos da el ánimo en cuanto a los que estábamos lejos, porque no hay nadie que esté tan lejos que esté fuera del alcance salvador de Dios. El brazo de Dios es muy largo para salvar hasta los confines de la tierra. Él se ha propuesto salvar personas, como vemos en Apocalipsis, de toda raza, lengua y tribu. Y os puedo asegurar que ha salvado y está salvando personas de todos los confines de la tierra. El brazo de Dios es largo para llevar su salvación, para llevar el Evangelio y para efectuar por medio del Evangelio salvación en Cristo en cualquier lugar remoto. De ahí el esfuerzo misionero de la Iglesia, ¿verdad? Hasta los confines de la tierra ha salido la voz de ellos, y así tiene que seguir siendo, hasta que el Señor vuelva. Entonces dice que ha creado en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, mediante la cruz ha reconciliado con Dios a ambos en un solo cuerpo, y dice, ha matado en ella las enemistades. La enemistad entre los seres humanos es un fruto o es una consecuencia de la enemistad con Dios. Y el Señor ha matado todas las enemistades en la cruz, de tal manera que a cualquiera que ha confiado para su salvación en Cristo crucificado, ya no hay enemistad que valga entre nosotros. Todas han sido clavadas en la cruz. Ya no hay razón, ya no hay motivo por el cual nosotros no podamos recibir a otro, que como nosotros ha creído en Cristo Jesús. Y esto ya lo he explicado antes, ¿no? Dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y es interesante que se está refiriendo al propio Señor, ¿no? El Señor anunció las buenas de paz. Y lo hizo a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y es verdad que el Señor Jesucristo en los días de su ministerio se dirigió primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ¿os acordáis que Él dijo también que tenía otras ovejas que no eran de este redil, pero que las tenía que traer para juntarlas con las de este redil? ¿Os acordáis? Y es el mismo Cristo ascendido a los cielos quien por su Espíritu Santo y a través de los apóstoles hace llegar las buenas de salvación hasta los confines de la tierra. Es el mismo Cristo quien, aparte de hacer posible la paz, anuncia por su Espíritu las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Y es por medio de Él que los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Padre, por un mismo Espíritu, al Padre. Con esto una reflexión final, ¿no? Sigue habiendo cristianos tan confundidos que piensan que hay ciudadanos del reino de Dios de dos clases, los judíos y los demás, que siguen pensando que ser judío y cristiano es una doble bendición, que siguen pensando y creyendo que si además de haber creído en Cristo adoptas la cultura judía, entonces tienes una doble porción de gracia. Hermanos, esto es un disparate. Esto es una estupidez. Esto es una negación de lo que aquí estamos viendo, que es en Cristo y solo en Cristo, como vemos aquí, por medio de Él y solamente por medio de Él, que tenemos pleno acceso y pleno derecho a la ciudadanía y a la afiliación con Dios como Padre. No tienes que comprarte una equipa, no tienes que comprarte un sofá, no tienes que ensanchar tus filacterias ni adoptar otras costumbres judías. No. Si eres peruano, puedes seguir comiendo ceviche. Esto no te hace menos cristiano. Y cuy, también puedes comer cuy. Si eres argentino, sigue con el asado. No importa lo que comas. Si eres argelino, si eres marroquí, puedes seguir llevando un vestido apropiado para el clima caluroso. Lo que vistes, lo que comes, cómo te cortas el pelo, si te dejas barba o no. Si tienes unas formas externas, una cultura externa, no te hace más acepto delante de Dios. Lo único que nos hace verdaderamente aceptos y completamente aceptos es el amado. Es Cristo Jesús por el derramamiento de su sangre. Por eso, el que tiene al Hijo tiene la vida. Está en el pacto. Es receptor de la promesa. Quien no tiene al Hijo no tiene nada. Y qué buena noticia es esa, ¿verdad?
Y qué bueno que tenemos un Dios que estoy convencido cada vez más que se goza en la diversidad, que se goza en las diferentes culturas. Creo que afrentamos profundamente a Dios cuando somos nacionalistas en el mal sentido, cuando hacemos de nuestra cultura la norma, cuando pensamos que no solamente nuestra fe es la correcta, sino nuestra manera de vivir esa fe y de expresarla. Porque Dios tiene un pueblo diverso y porque Dios recibe a todo el que viene a Él de cualquier lugar. Por eso también me dicen algunas personas, hay que ver, ¿no?, cómo está la iglesia en España. La mayoría no son españoles. Y a ver, en lo que a los españoles se refiere es una pena. Pero en lo que se refiere a la familia de Dios, es una maravilla. Ver que Dios salva, como digo, de personas de cualquier parte, de cualquier lugar y de cualquier condición. Y creo que la iglesia es hermosa cuando refleja esto, ¿verdad? Cuando puedes encontrar en ella personas de toda condición y de toda nación. Esto es algo hermoso porque es como el cielo será, ¿no? Somos uno en Cristo, somos familia, somos la iglesia de Dios en crecimiento, como veremos la semana que viene, si el Señor lo permite. Gracias al Señor por Cristo y por habernos reconciliado en Él, con Él y entre sí. Amén.